en las familias. La situación que vive el país que vivimos no es la mejor, no es la más agradable. La situación, repito, es bastante delicada. Para ello, quiero invitarles para estar orando. Esta noche, aquí en Fontibón, estaremos en oración en favor de nuestro hermano Gabriel, y a las 8:30 de la noche, tenemos un devocional con la ayuda del Señor, con los pastores de nuestro distrito 28, con las iglesias que se quieran unir también a este devocional, como también el distrito 14, donde mis hermanos sirven al Señor. Dios mediante, estará nuestro hermano Álvaro Torres acompañándonos en este devocional. Escuchemos la palabra del Señor en esta mañana. Qué grato poder oír el mensaje de la palabra del Señor. Nuestro hermano Pablo tiene a su cargo esta responsabilidad de compartirnos la palabra del Señor. Hermano Pablo, bienvenido. Escuchamos la palabra del Señor. Bueno, gracias. Dios les bendiga a mis hermanos pastores, aquí en plataforma, los hermanos también, que muy amablemente se conectan con nosotros, tanto los pastores como nuestros hermanos. Vamos a continuar entonces con la disertación de la palabra en esta mañana, y esta semana entonces nos hemos ocupado de la fidelidad. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice la preciosa palabra del Señor: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Dios bueno y santo, te damos gracias en esta mañana, porque una vez más nos regalas un nuevo día, una nueva oportunidad para poder disfrutar de las bendiciones tuyas. Señor, gracias por ser nuestro Dios, por ser fiel, por amarnos como nos amas. Señor, gracias por cada hermano que mañana, oh Dios, nos acompaña en este espacio. Padre bueno, que tu palabra sea de bendición para cada vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén. Bueno, con la ayuda del Señor voy a hablar de la fidelidad desde el aspecto divino, es decir, como atributo de Dios. En varias partes de la palabra del Señor encontramos acerca de la fidelidad de Dios. Y precisamente también uno encuentra varios, vamos a decirlo, si se puede llamar así, varios pactos que Dios hiciera con algunas personas, con la nación de Israel también. ¿Y por qué Él hacía estos pactos? Porque Él sabía que podía cumplirlos. Él sabía que podía realizar lo que prometía. Este pasaje que he tomado dice que fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes en esa esperanza que tenemos, porque desde luego que de quien viene hablando es de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno mira a Dios, mira la serie de atributos que Él tiene, mira la esencia de Él, encuentra de la fidelidad. El apóstol Pablo por allí dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Gracias a Dios que tenemos en Él el mejor referente para hablar de vamos a decir, de este tema de la fidelidad. Cuando hablamos humanamente de la fidelidad, a veces encontramos ciertas dificultades para poder cumplir las promesas, lo que sale de nuestros labios. Pero cuando hablamos de Dios, siempre vamos a encontrar en Él cumplimiento. Cuando uno mira la serie de promesas que Él a través de la palabra del Señor, a través del Antiguo Testamento encuentra, así aparentemente para el ser humano fuera demorado, pero llegaba el momento donde se cumplía. Tenemos el caso de la promesa que el Señor hiciera a Abraham acerca del nacimiento de su hijo. Y ya, claro, ellos pensaban que por ser ancianos Dios no iba a cumplir. Pero para Dios no hay nada imposible, porque repito, lo que Él promete, Él lo cumple. Y a su tiempo, el Señor le dijo, a su tiempo nacerá su hijo, y así fue. Habló de que Israel iría a ser, o mejor, que la descendencia iría a ser numerosa, y por todo el mundo. Hoy encontramos descendencia de Abraham. Encontramos que Israel iría a ser una nación grande. Israel ha sido en la historia una nación grande.
Solo por mencionar algunos casos acerca de lo que el Señor prometió y también lo ha cumplido hasta el momento. Eso testifica de que Dios es fiel, se mantiene firme. Y por ahí hay otro pasaje que también el apóstol dice que Dios no puede negarse a lo que Él es. Y dentro de lo que Él es que es fiel. Entonces creo que nosotros como iglesia, hermanos, nos sentimos honrados al tener a un ser tan maravilloso que es fiel en lo que ha prometido. Ahora bien, en lo que concierne a nosotros como iglesia, hay una serie también de promesas. Si hablamos del desarrollo de nuestra vida cristiana, cómo hemos llegado a ser lo que hoy somos, es precisamente porque nos hemos enrutado en esa fidelidad, en esas promesas del Señor. Si nos arrepentimos, Él nos promete que nos perdona y nos ha perdonado. Si deseamos el Espíritu Santo, Él nos prometió que nos llenaría con su Espíritu Santo y hoy testificamos que tenemos el Espíritu Santo como una promesa. El apóstol Pedro en su primer discurso en el capítulo 2 del libro de los Hechos dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, hablando de la distancia. Hermanos, y es una promesa que usted y yo podemos decir que es verdad, que no solamente es un escrito bíblico, sino que nuestra vida hoy testifica de que Dios llena con su Espíritu Santo. Estamos a la espera de un acontecimiento. La semana pasada veníamos hablando de él, del recogimiento de la iglesia. Y hay gente que piensa que aunque aparentemente el Señor se demora, como en el primer siglo mencionara el apóstol Pedro, dice, el Señor no retarda su promesa. Aparentemente, para nosotros se demora, pero está en el tiempo de Dios. Y Dios en su momento cumplirá su promesa. Lo que concierne a nosotros es, como dice este versículo, mantengámonos firmes en esa esperanza, sin fluctuar, sin dudar. Porque, hermanos, fiel es el que lo prometió. Si Él va a recoger la iglesia, si Él prometió que recogería la iglesia, hermanos, la va a recoger. El trabajo nuestro es mantenernos ahí fieles hasta que el Señor venga o hasta que Él nos mande llamar. Entonces, qué bonito, hermanos, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de Él mismo, de su esencia, de lo que Él es, de lo que Él le nace, bendito sea su nombre. Gracias a Dios que uno de los atributos que nos ha compartido a nosotros es precisamente la fidelidad. Entonces, si usted y yo hoy podemos ser fieles a sus promesas, a su palabra, a nuestra esposa, a nuestro trabajo, al servicio al Señor, es gracias a la fidelidad de Dios. Es gracias a lo que Él es. Y creo que una manera de honrar al Señor precisamente es cumpliendo eso, siéndole fieles al Señor. Y creo que una manera de testificar de la fidelidad de Dios es siendo nosotros fieles, manteniéndonos firmes en el camino del Señor. Una manera de honrar su nombre es siendo fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Por allí en Apocalipsis, cuando le dice a una de las iglesias, sé fiel, mantente, que yo te voy a premiar por ello. Y como dije, hermanos, en Dios tenemos el mejor referente. En Dios tenemos el mejor ejemplo de fidelidad. Si miráramos al Señor desde su parte humana, desde su manifestación en carne, Él siempre se mantuvo firme. Había una serie de profecías que debían de cumplirse y Él se mantuvo allí. Él se mantuvo fiel siempre a esa palabra que estaba profetizada años, quizás siglos atrás. Se mantuvo fiel a esa palabra. Entonces, mis hermanos, honremos a Dios, no solamente con nuestros cantos, no solamente con nuestro servicio, honremos a Dios con la fidelidad a Él. Hemos recibido, como dijera el apóstol, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Pedro ahí coloca los dos ejemplos. Él habla de la parte presencial, porque ellos estuvieron con el Señor y dijeron, todo lo que vivimos es verdad. Y también
si ustedes no quisieran de pronto oír nuestro testimonio, también tenemos esa palabra profética, es decir, todo lo que se dijo de Él es verdad. Y creo, hermanos, que nuestra vida hoy es un fiel testimonio de las promesas de Dios. Él dijo que iría a salvar un pueblo, una iglesia, para su gloria, para su nombre. Y usted y yo somos esa iglesia que un día no muy lejano el Señor va a recoger. Eso hace parte de las promesas, de la fidelidad a Dios. Hay gente que de pronto se trazan ciertos pensamientos y dicen, no, esto pareciera que no fuera verdad. Pero si hay algo que es verdad, es lo que el Señor dice. Si hay algo que es verdad, es la fidelidad de Dios. Es decir, que Dios es fiel. En las últimas palabras que se dijera allí en Mateo, Él dice, yo estaré con vosotros todos los días. Es una promesa de Dios. Y sea que la persona se aleje de Él, Dios va a estar ahí. Sea que la persona esté cerca, Él va a estar ahí. Qué bueno mejor estar bien cerquita de Dios para disfrutar de sus bendiciones, para disfrutar de sus promesas, para disfrutar de su compañía, para disfrutar de su fidelidad. Cuando uno se sumerge en las promesas, cuando uno se sumerge en la palabra del Señor, sencillamente disfruta de la fidelidad de ese Dios todopoderoso. Cuando uno habla de sus atributos de omnipresencia, de omnisciencia, omnipotencia, de eterno. Y claro, uno admira todo ello en Dios. Pero dentro de ellos también encontramos de la fidelidad, de que Dios es fiel. ¿Y sabe para quiénes especialmente es fiel? Para aquellos que le creen, para aquellos que le obedecen, entre los cuales, como Pablo le dijera a la iglesia en Roma, entre los cuales, pudiéramos decir el día de hoy, entre los cuales estamos nosotros, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, llamados a ser fieles a Él. Entonces, hermanos, mantengámonos firmes en esta confianza. Nos hemos ubicado, nos hemos enrutado en el mejor camino. Nos hemos encontrado con el mejor, con aquel que no cambia, con aquel que es fiel. Entonces, mis hermanos, les animamos en el nombre del Señor, mantengámonos firmes, fieles hasta el final, y Él nos dará la corona de vida. Que Dios les bendiga grandemente en este día. Seis de la mañana, 25 minutos, gracias a Dios.